Reciban nuestro saludo al iniciar la actividad orientadora número 7 de la asignatura Pediatría 2. Antes de estudiar los contenidos nuevos correspondientes a este tema, deben revisar los que se impartieron en las disciplinas de Clínica y Salud Comunitaria y Familiar, donde se abordaron estas dolencias, que también se presentan con una elevada morbilidad en la edad pediátrica, por lo que su estudio les permitirá realizar un diagnóstico correcto y brindar una adecuada atención médica integral a su comunidad. Al concluir la actividad orientadora, serán capaces de identificar las características clínicas y la etiopatogenia del síndrome de malabsorción intestinal, la hepatitis aguda y el dolor abdominal recurrente, así como realizar su diagnóstico, emitir un pronóstico y orientar su manejo integral. La malabsorción es la asimilación insuficiente de sustancias alimentarias debido a deficiencias en la digestión, absorción o del transporte. Afecta a los macronutrientes como las proteínas, hidratos de carbonos y lípidos, o micronutrientes como vitaminas y minerales, causando una eliminación excesiva por las heces, deficiencias nutricionales y síntomas digestivos. Puede deberse a la ausencia o disminución de las secreciones pancreáticas y o biliares, que en condiciones normales portan toda la carga enzimática necesaria para la digestión de los nutrientes. Por tanto, las enfermedades hepáticas y pancreáticas serán candidatas de preferencias para cursar con síndrome de malabsorción. En estos casos, el trastorno radica en la propia mucosa intestinal, que pierde su capacidad absortiva por deterioro o degeneración producida por múltiples procesos patológicos, que alteran la morfología e histología del tapizado de enterocitos, como sucede en la enfermedad celíaca y en las enfermedades inflamatorias intestinales. Los defectos de las sustancias no absorbidas incluyen diarrea, esteatorrea, timpanismo y gas. La diarrea crónica es el síntoma más frecuente, aunque puede existir síndrome de malabsorción sin diarreas. Las deposiciones se caracterizan por ser frecuentes, voluminosas, pálidas, brillantes o grasientas y fétidas, acompañadas de distensión abdominal marcada, dolor abdominal, flatulencias y borborismos. Otros síntomas se producen como resultado de la deficiencia nutricional y se manifiestan con detención del desarrollo pondoestatural, que puede llegar a la desnutrición. Los pacientes suelen adelgazar a pesar de una ingesta suficiente de alimentos. Al cuadro anteriormente descrito se le añaden síntomas y signos de avitaminosis, como calambres musculares, edemas, petequias, hematurias, ceguera nocturna, glositis, estomatitis, queilosis, hiperkeratosis y acrodermatitis. En ocasiones, la etiología es evidente. Puede obedecer a múltiples causas. Desde el punto de vista práctico, pueden agruparse en 4 categorías: infecciones enterales, alimentación inapropiada, causas bioquímicas y alergia enteral. El agente bacteriano más frecuente es la salmonela. Otros gérmenes, como la Escherichia coli, cuando están presentes en un número excesivo, interfieren en el transporte de los electrolitos del intestino por medio de enterotoxinas. Las causas alimentarias se deben a hiperalimentación, polialimentación y a la ingestión de sales minerales en exceso. Cuando estas son eliminadas, se corrige el trastorno. Las causas bioquímicas se presentan en el curso de los déficits de disacaridasas, que pueden ser congénitas o secundarias a otros procesos. La forma congénita es poco frecuente
y se manifiesta desde los primeros días de la vida, al comenzar la alimentación láctea. La forma adquirida es por lo general consecutiva a un episodio diarreico agudo. En estos casos, a consecuencia de la inflamación enteral, se pierde el borde en cepillo de la vellosidad intestinal, donde se encuentran las disacaridasas. La deficiencia que con más frecuencia se observa es la de la lactasa, que conduce a típicas deposiciones acuosas, explosivas y ácidas, que producen eritema y escoriaciones en la región perianal. Puede ser sospechada por los antecedentes, las características de las deposiciones, así como la respuesta rápida a la supresión de la lactosa en la dieta. En la deficiencia de hierro se presentan cambios en los niveles enzimáticos de los tejidos, responsable de las manifestaciones funcionales gastrointestinales que acompañan a este estado, entre los que se encuentra la esteatorrea. Su diagnóstico se establece por la demostración de bajos niveles de hierro sérico, con índices de saturación inferiores a un 16%. La deficiencia de ácido fólico puede ser también causa o consecuencia de un síndrome de malabsorción. De aquí la importancia del diagnóstico de este estado, aunque en ocasiones no se puede precisar su carácter primario o secundario. Otra de las causas es la desnutrición. En el curso de dicha enfermedad se producen cambios anatómicos y bioquímicos en distintos órganos y tejidos, sobre todo a nivel del intestino delgado y el páncreas, que conducen a una mala absorción de nutrientes y condicionan la aparición de diarreas, que agrava aún más la desnutrición. Por todos estos hechos se establece un círculo que se acentúa cada vez más. En estadios avanzados se describen verdaderas fibrosis del páncreas. La alergia enteral es necesario tenerla presente. Durante la anamnesis enfatizarás en la aparición de trastornos alérgicos, tales como eczema, urticaria y trastornos respiratorios recurrentes, como coriza, rinitis, bronquitis y asma. La confirmarás a través de las pruebas cutáneas y sobre todo en la respuesta a las dietas de eliminación de los alimentos sospechosos. Se sospecha una malabsorción en un paciente con diarrea crónica, adelgazamiento y anemia. Las pruebas para confirmarla están indicadas cuando los síntomas son vagos y no se observa una etiología aparente. La mayoría de las pruebas evalúan la malabsorción de lípidos. Los exámenes para confirmar la malabsorción de carbohidratos son eficaces una vez comprobada la esteatorrea. Resulta muy difícil medir el nitrógeno en las heces, por lo que las pruebas para identificar la malabsorción de proteínas nunca se utilizan. Durante la autopreparación profundizarás en las causas que pueden producir síndrome de malabsorción, en los exámenes complementarios útiles para realizar el diagnóstico positivo y etiológico, así como la conducta a seguir en estos casos. A continuación, estudiaremos la hepatitis viral aguda, la cual es una infección sistémica que produce necrosis e inflamación hepatocelular. Puede tener una duración de 6 meses o menos. Este lapso de tiempo ha sido fijado de forma arbitraria, pero en ocasiones tiene una duración mayor, sin que esto implique un mal pronóstico o evolución hacia la cronicidad. Según su agente etiológico, se clasifican en infecciosas y no infecciosas. Las infecciosas pueden ser producidas por virus, bacterias, parásitos, hongos y riquecias. Y las no infecciosas son de causas tóxicas y medicamentosas, agentes físicos, metabólicas y autoinmunes. Con el avance de la inmunología y la biología molecular, se han identificado varios virus que actúan de manera selectiva sobre el tejido hepático y su manifestación patológica principal es la hepatitis. Estos virus hepatotropos se designan como
hepatitis A, hepatitis B, C, D y E. Existen otros virus capaces de producir hepatitis, como parte de su espectro clínico, donde la afectación hepática es un componente más de una enfermedad multisistémica. Y entre ellos se encuentran el citomegalovirus, el Epstein-Barr, el virus de la inmunodeficiencia humana, el herpes simple, el virus de la varicela zoster, de la rubiola, adenovirus, enterovirus y arbovirus. Los virus A, B, C, D y E son un grupo heterogéneo que producen una enfermedad aguda similar, pero la diferencia radica en que el B, C y D son capaces de establecer infección crónica, con secuelas potenciales de cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular, con muerte en un número sustancial de infectados. Las infecciones por el virus de la hepatitis A son muy frecuentes y se transmiten fundamentalmente por vía fecal oral, a través de la agua y alimentos contaminados, aunque es muy frecuente la transmisión por contacto directo entre personas. La transmisión percutánea es rara y la vertical no es reconocida. El mayor riesgo de infección se produce cuando existen epidemias en escuelas, círculos infantiles y albergues, ya que la eliminación fecal del virus se produce al final del periodo de incubación, antes de la aparición de los síntomas, y la excreción es mínima en la semana siguiente al inicio de la ictericia. En la hepatitis B, la vía de transmisión suele ser parenteral, generalmente a través de sangre y hemoderivados contaminados. La transmisión es vertical cuando se produce de la madre al niño durante el parto o en los 2 primeros meses de vida. El riesgo es elevado si la madre presenta una infección aguda en el tercer trimestre del embarazo o en el puerperio. Si tiene antígeno de superficie positivo, el riesgo de transmisión es mayor al 50%. Si es negativo, la infección se reduce al 10 o 20%. Alrededor del 90% de ellas son clínicamente silentes, en particular cuando la infección es adquirida en etapas tempranas de la vida. La mayoría de las infecciones sintomáticas se resuelven en varios meses. La probabilidad de progresión a la cronicidad depende de la edad, del sexo y del estado inmunológico del individuo infectado. El virus de la hepatitis C se transmite más frecuentemente por la sangre a través de tatuajes y el uso de piercings corporales. La transmisión madre a hijo es relativamente rara. La infección es clínicamente silente en la mayoría de los casos. El virus de la hepatitis D es defectivo, es decir, solo se replica en presencia del virus de la hepatitis B. Se observa con poca frecuencia como una coinfección con la hepatitis B aguda o como una sobreinfección en la hepatitis B crónica. La transmisión perinatal es mínima y solo se produce en madres con antígeno de superficie positivo. El virus de la hepatitis E, también denominado virus no A, no B, se transmite por vía entérica. Los brotes epidémicos tienden a ubicarse en países con clima tropical o subtropical y durante los meses de lluvia. La evolución clínica de la hepatitis viral aguda ocurre en 4 periodos. El primero, llamado periodo de incubación, seguido de los periodos prodrómico, ictérico y de convalecencia. El periodo de incubación es difícil de precisar con exactitud. Se conoce por medio de los brotes epidémicos y depende del agente causal, de la dosis de exposición al virus, del modo de adquirir la infección y de la respuesta inmune del huésped. El periodo prodrómico o preictérico se caracteriza por una serie de síntomas inespecíficos, como malestar general, anorexia profunda,
náuseas, vómitos, fiebre y dolor en epigastrio e hipocondrio derecho, que por lo general duran de 3 a 5 días. Después de 3 a 10 días, la orina se oscurece y aparece la fase ictérica. La ictericia, coluria y acolia o hipocolia se manifiestan cuando se atenúan o desaparecen los síntomas sistémicos. Alcanzan su pico máximo en 1 a 2 semanas. La forma nictérica es muy frecuente en la infancia. En otras ocasiones la ictericia es tan sutil que solo se detecta al realizar exámenes complementarios. El hígado suele estar hipertrofiado y es doloroso a la palpación. Sus bordes son blandos y lisos. La convalecencia inicia cuando desaparece el íctero. En esta etapa se describe el síndrome post-hepatitis, dado por debilidad, dolor en el hipocondrio derecho y o epigastrio. La forma típica de presentación solo se observa en el 10% de los pacientes. Se han descrito otras formas clínicas que pueden ser inaparentes, anictéricas, colestásicas, prolongadas, recurrentes o recidivantes y formas graves. Te sugerimos que profundices en cada una de estas formas clínicas. El diagnóstico de esta entidad nosológica se basa en los datos de la historia clínica epidemiológica, los resultados de las pruebas bioquímicas de función hepática y en la determinación de los marcadores serológicos para establecer el virus causante de la enfermedad. Las pruebas bioquímicas y los marcadores inmunológicos virales son los métodos de mayor utilidad para realizar el diagnóstico de las hepatitis virales agudas. Las alteraciones bioquímicas más frecuentes son elevación de la bilirrubina en las fracciones directa e indirecta, aumento de la actividad de las aminotransferasas séricas 20 a 40 veces por encima de los valores normales, con mayor actividad de la alaninoaminotransferasa que la aspartato-aminotransferasa. El diagnóstico diferencial debe establecerse con los virus que afectan primariamente al hígado y con otras enfermedades que secundariamente afectan a la glándula hepática y pueden ser causas de hepatitis viral aguda, como son leptospirosis, mononucleosis infecciosa, sepsis, enfermedad de Reye, enfermedad de Wilson, deficiencia de alfa-1 antitripsina y las hepatitis producidas por tóxicos o medicamentos. El pronóstico de las hepatitis vírica es benigno en la mayoría de los casos. En los lactantes, el curso de la enfermedad suele ser más tórpido, especialmente en el primer trimestre de vida. La malnutrición, los trastornos metabólicos como la diabetes y las infecciones crónicas incrementan las complicaciones. 1% mínimo de pacientes evolucionan hacia una hepatitis fulminante o a la cronicidad, y en casos excepcionales y de manera tardía hacia un hepatocarcinoma. Cabe esperar una recuperación clínica y bioquímica completa al cabo de 1 o 2 meses en todos los casos de hepatitis A y E, y de 3 a 4 meses en las 3/4 partes de los casos de hepatitis B y C. El criterio de curación es la normalización de las aminotransferasas, por lo que se debe considerar que los valores altos persistentes indican actividad de la enfermedad. La prevención a través de las medidas generales y la inmunización tanto activa como pasiva constituyen el pilar fundamental del tratamiento y varían según el tipo de hepatitis. Te sugerimos que resumas cada una de ellas utilizando la bibliografía básica y complementaria. Las medidas terapéuticas son de tipo sintomáticas. Raramente se necesita la hospitalización del paciente. Las restricciones dietéticas o de actividad, incluyendo el reposo en cama, no tiene base científica. Los agentes farmacológicos deben ser utilizados con precaución, teniendo en cuenta que algunos son de metabolismo hepático.
se ha utilizado el interferón alfa 2B recombinante en los casos de hepatitis B y C para evitar el desarrollo de una hepatitis crónica, así como en las hepatitis fulminante, no apreciándose mejorías en la supervivencia de estos casos. Finalmente orientaremos el estudio del dolor abdominal recurrente, el cual se define como todo dolor que el niño refiere en su abdomen, ya sea localizado o difuso, con una frecuencia de 3 crisis o más en un periodo no inferior a 3 meses. Constituye una auténtica entidad clínica a la que debe enfrentarse el médico con gran frecuencia. Puede ser orgánico o funcional. Se corresponden con afecciones orgánicas aquellos dolores abdominales que siguen un curso regular, con características propias más o menos constantes y progresivas. Por el contrario, los dolores de curso irregular, variable y caprichoso deben hacernos pensar en discinesias producidas por alteraciones de origen psiconeurovegetativo. El dolor abdominal funcional es el más frecuente. Muestra por lo general una localización periumbilical y puede manifestarse de forma difusa sin una localización definida. En general aparece durante el día. Es infrecuente que despierte al paciente durante el sueño. Su comienzo es brusco y alcanza su máxima intensidad de forma rápida. Se diferencian 4 categorías clínicas. Ellas son: dolor abdominal como expresión de un síndrome depresivo, neurosis gástrica de conversión, dispepsias gástricas no ulcerosas y síndrome de intestino irritable. El dolor orgánico es de localización más precisa, en dependencia de la enfermedad y el órgano afectado. Se presentan en cualquier momento de la vida del niño, desde el nacimiento hasta la pubertad, pero la sensación dolorosa será diferente según la edad. Para su mejor comprensión, ha sido clasificado según la causa. De esta forma pueden ser: por intolerancias alimentarias, de origen músculo-esquelético, por procesos infecciosos, inflamatorios y parasitarios, relacionados con úlceras y esofagitis pépticas, con malformaciones y obstáculos mecánicos, y con afecciones abdominales. También son causados por afecciones urogenitales y afecciones generales. El diagnóstico debe fundamentarse en la historia clínica y en los exámenes complementarios. La anamnesis será lo más detallada posible en lo referente a la sintomatología guía y acompañante. Se dará un gran valor al estudio del medio familiar y escolar. La exploración será general y no solamente del abdomen. No se debe olvidar el tacto rectal. Los exámenes complementarios deberán solicitarse según el criterio clínico formado. Las pruebas de rutinas comprenden hemograma y velocidad de sedimentación globular, análisis de orina, examen de heces, radiografías simples de abdomen y la ultrasonografía abdominal. Las pruebas selectivas incluyen estudios contrastados de vías digestivas y geniturinarias, electroencefalogramas y psicotest, entre otros de indicación más limitada. La terapéutica en los de origen orgánico estará en dependencia de la enfermedad causal. En los casos de dolor de causa funcional, se deben hacer acciones de prevención y tratamiento en relación con las crisis familiares, alteraciones de la personalidad y trastornos emocionales. El paciente enfermo se vinculará a tratamiento psicológico. Para finalizar la actividad orientadora de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. El síndrome de malabsorción agrupa todos aquellos procesos caracterizados por una disminución de la absorción de nutrientes
desde la luz intestinal hasta el medio interno, ya sea por problemas de maldigestión o por malabsorción propiamente dicha. La hepatitis viral aguda es una infección sistémica. Los agentes etiológicos que la producen, a pesar de ser muy diferentes, ocasionan un síndrome clínico similar, difíciles de precisar por las manifestaciones clínicas y pruebas bioquímicas. Las medidas de profilaxis, tanto para impedir la aparición de casos aislados como de brotes epidémicos, constituyen el pilar fundamental. El dolor abdominal recurrente es una de las principales causas de consulta médica en niños. Es importante realizar un minucioso interrogatorio y un examen físico completo, que no solo se limite a la exploración del abdomen, para poder precisar su origen y actuar en consecuencia. Hasta aquí hemos abordado los elementos básicos que les permitirá encaminar el estudio del síndrome de malabsorción, la hepatitis aguda y el dolor abdominal recurrente. En la próxima semana continuaremos con el estudio de los desequilibrios hidromineral y ácido básico, los cuales se presentan de forma muy frecuente como una complicación de las infecciones intestinales, causando numerosas muertes, sobre todo en los países subdesarrollados.